hay una definición que tengo anotada ahí arriba, que dice, Libertelia, que es el otro canal que tengo, que quizás me conozcan allá, es de solamente temas neoclásicos, economía neoclásica, la que te enseñan en la universidad y los alumnos tienen que aprender para poder tener su cartoncito que dice que estudiaron algo. Ya, eso es Libertelia. En cambio, José Miguel Vicuña, economía de verdad. Y aquí eso es lo que trato de hacer, meterle economía de verdad, también mezclándolo con noticias que trato que se hagan virales para tratar de pagar la cuenta a fin de mes. Y, y, y de hacer lo que realmente me gusta, que es hablar de economía. Nos vamos a meter con conceptos medios confusos, oscuros, terribles, que tienen que ver con el capitalismo. Y en el capitalismo, cuando empezamos a hablar bien de capitalismo y empezamos a entender lo que es el capitalismo, nos damos cuenta que es la cosa más extraña, más difícil de entender, más difícil de entender por la mente humana. O sea, nos estamos metiendo un concepto y a ideas elevadas, complicadas, y que debido a que es difícil de entender, es algo que no es natural, la gente no lo entiende y lo critica y lo ataca, y empiezan a hablar y a hablar puras tonteras. Y es impresionante la cantidad de tonteras que empiezan a hablar. Así que el objetivo de este video es hablar un poco más del capitalismo, y ojalá que ustedes me puedan ayudar a pagar el bebestible que hay en mi tazón. Así que démosle. Primera parte, el capitalismo no es natural. El capitalismo es un invento de las personas. Entendámoslo súper claramente. El capitalismo es un invento del ser humano. Y no es natural porque no se ve en la naturaleza. En la naturaleza, en el estado normal del ser humano, de que llevamos hace miles de años, lo que empezamos a ver es que las personas, cuando obtenían algo, lo consumían. ¿Qué podían estar obteniendo? Podían estar obteniendo, por ejemplo, que consiguieron algún fruto de un árbol. Obtienen el fruto, lo consumen. Esa riqueza que obtuvieron la consumen de forma inmediata. Y eso se ha ido perpetuando en la historia de la humanidad, después con una pequeña diferencia, que ya no soy yo el que obtiene solo la fruta y nada más, o que obtengo algún de la recolección o de la casa, sino que empezamos a trabajar, a arar el campo, a quedarnos en un lugar, y después empieza a desarrollarse el comercio que permite un montón de crecimiento y de expansión de las distintas ideas. Y de la paz también. El comercio atrae a la paz, y cuando no hay paz no podemos tener buen comercio. Entonces, en esa época estábamos el ser humano, y lo que empezó a cambiar es que ya yo no solamente obtenía los recursos que voy a consumir, sino que empecé a trabajar a cambio de dinero. Y ese dinero, a veces era dinero mercancía, otras veces eran papelitos, eran notas, que decían vale por algo. Es decir, traspasé mi trabajo, el trabajo que yo estoy haciendo, a una cosa que me permite, ojalá, mantener el valor de mi trabajo en el tiempo, y que me permite intercambiarlo después por otras cosas. Dinero, plata, común y corriente, no más difícil que eso. Y después nos empezamos a dar cuenta de algo súper importante, y que esta es la base del capitalismo. Nos empezamos a dar cuenta de que podíamos tomar ese dinero y ahorrarlo. Pero no ahorrarlo de cualquier manera. Ya no voy a agarrar la plata y la voy a gastar al tiro en comida, en un viaje, en una casa, en lo que sea. No, voy a tener ese dinero y lo voy a ahorrar en algo que sea interesante, que me atraiga y que yo diga, puedo mejorar mi condición de vida sacrificando el consumo de hoy para ahorrarlo e invertirlo y poder tener un mayor consumo en el futuro. Eso es el capitalismo, un sacrificio del ahorro presente para tener un mayor consumo en el futuro. Y ese ahorro, ¿cómo lo voy a hacer? No voy a llegar y voy a decir, ¿sabes qué? Voy a guardar la plata debajo del colchón y listo. Eso no sirve de nada, y ni menos en el mundo actual, donde lo que tenemos es que el dinero inflacionario, y donde los países, a propósito, a través de su Banco Central, empiezan a crear inflación a propósito. La inflación que hay en el mundo es a propósito, o a veces se les sale de las manos y no la pueden controlar, pero que quieren que el dinero pierda valor a través del tiempo. Entonces, guardar la plata debajo del colchón no me sirve, porque pasa el tiempo y ese dinero, esos billetes que yo guardé, no pueden comprar lo mismo que antes. Así de simple. Antes podía comprar 10 de mis famosos vestibles y ahora solo puedo comprar uno. Así que por favor, si les gusta este contenido, suscríbanse o hagan una donación para que yo pueda seguir manteniendo mi estilo de tener vestible en esta cosa.
Nadie sabe lo que él ve vestir, así que no empiecen con teorías raras conspirativas. Esa es la lógica. El dinero va perdiendo el valor. Entonces, el capitalismo, ¿qué es lo que hace? Es un sistema de producción, solamente de producción, no tiene nada que ver con otras cosas, no. Es un sistema de producción que lo que hace es que las ganancias que yo obtengo hoy las ahorro y las voy a invertir. ¿En qué las voy a invertir? Las voy a invertir en la empresa, en la actividad, en el emprendimiento que yo considere que sea el más rentable para mí. Esa va a ser la lógica del capitalismo. ¿Y cuál va a ser el más rentable? Bueno, va a depender de la persona. Van a haber personas que van a reinvertir y van a comprar una máquina, por ejemplo, y con esa máquina van a poder trabajar más, generar más cosas y venderla en el futuro y tener mayor cantidad de dinero para poder comprar más bienes y servicios. Esa es la clave. El dinero es un medio, no un fin en sí mismo. Entonces, esa va a ser la lógica que vamos a estar viendo con el capitalismo. El capitalismo lo que nos permite hacer y lo que tenemos que mirar todo el tiempo es que es una forma, un método de producción donde ahorramos hoy. Y esto es totalmente poco natural. ¿Qué es lo natural del ser humano? De que trabajamos, obtenemos nuestro beneficio del trabajo y lo consumimos. Ese es el estado natural. El estado antinatural, el estado inventado, es que yo voy, trabajo, obtengo algún resultado, algún beneficio de mi trabajo, y ese beneficio no lo consumo de forma inmediata, sino que me espero un tiempo más. Y esto permite entender algo súper potente. El capitalismo no necesariamente va a funcionar en una democracia. Podría funcionar bajo un sistema de una dictadura. Y lo que haga la dictadura, por ejemplo, en China, donde está la dictadura del Partido Comunista como único partido, y donde si es que no están de acuerdo con el Partido Comunista, ya, pero no digamos eso en YouTube que nos van a cancelar si son medio así. Pero en China, por ejemplo, lo que hicieron el Partido Comunista fue decir, ¿saben qué? Empecemos a producir y todas las ganancias de la producción las vamos a reinvertir. Y empezaron a generar fábricas, ciudades enteras y un montón de infraestructura para poder seguir produciendo y se transformaron finalmente en un periodo de tiempo muy corto porque la cantidad de plata que destinaron a la inversión fue muchísima, terminaron siendo en un corto periodo de tiempo en literalmente el país productor del mundo. Después se le sumaron otros y obviamente tenemos otros países de Asia que también han seguido esa trayectoria, pero China es un caso bastante interesante. ¿Por qué? ¿Por qué es tan interesante? Porque ahí no hay democracia. Es decir, el capitalismo puede funcionar cuando no hay democracia. También podría funcionar en un régimen monárquico. Y donde lo que vamos a estar viendo en el régimen monárquico es que el rey toma todas las decisiones. Pero si ese rey es capaz de pensar y decir, yo quiero tener un sistema capitalista, va a ahorrar hoy día y no lo va a gastar hoy día con el fin de tener un mayor consumo en el futuro. ¿Qué país hizo eso? Porque lo han hecho países. Y ahí tenemos el ejemplo de Emiratos Árabes. Emiratos Árabes, literalmente, es notable la historia. Yo no estoy muy de acuerdo, pero es la historia igual. Lo que hicieron eran que literalmente en los Emiratos Árabes no tenían casa, no tenían nada. Eran pueblos nómadas que transitaban de un lugar a otro hasta que encuentran el petróleo. Y cuando encuentran el petróleo, ¿qué es lo que hacen? Bueno, primero, obviamente habían muchos países que querían quedarse con el petróleo, pero el jefe de todos estos árabes dijo, no, yo me quedo con el petróleo. Y lo que hizo fue mandar a sus hijos y a sus familiares a estudiar fuera, a aprender de negocios para poder mantener esto. Y lo que hicieron en Emiratos Árabes fue que todas las ganancias del petróleo primero se las repartieron entre las familias árabes y trajeron mano de obra barata de otros países de la región y la plata la empezaron a reinvertir en los mismos países. Por eso se da el caso de Dubái, por ejemplo, que es un emirato que no tiene petróleo, pero que recibe igual ganancias del petróleo de los otros emiratos. Dubái lo que empezó a hacer es decir, el petróleo, la plata, el dinero del petróleo se va a acabar en algún momento. Y no sirve de nada
de que yo pueda estar haciendo estas cosas si es que se va a acabar el dinero. De esa forma, al darse cuenta que se iba a acabar este dinero en algún momento, empezaron a construir y empezaron a hacer atracciones. Hicieron el hotel más lujoso del mundo con 7 estrellas, hicieron el edificio más alto del mundo, hicieron una isla artificial y así sucesivamente. Empezaron a invertir para que en el futuro esas inversiones siguieran generando dinero. Capitalismo. Entonces, vemos que el capitalismo no necesariamente tiene que estar en una democracia. ¿Por qué? Porque el capitalismo es un sistema productivo, donde la clave está en que yo hoy voy a sacrificar mi consumo de hoy, de ahora, lo voy a reinvertir y esa inversión es lo que me va a dar un mayor consumo en el futuro. Esa es la clave. ¿Cómo se diferencia el libre mercado? Porque aquí normalmente se ocupa libre mercado y capitalismo como si fueran sinónimos. La gran diferencia está en que el libre mercado nos está definiendo cuáles son las condiciones para poder generar este intercambio entre las personas y me empieza a describir cómo es el orden y qué cosas son necesarias para que se pueda aprovechar al máximo el intercambio entre las personas. De esa manera, el libre mercado, una de las primeras definiciones que me va a decir, es que yo tengo que ser dueño de mi propio trabajo y que tengo que poder ser dueño de los medios de producción que poseo. Si es que no soy dueño de esos medios de producción, no tengo los incentivos suficientes para generar la mayor cantidad de riqueza, que es lo que pasa en los países socialistas o no tan socialistas, pero que igual tienen empresas públicas y donde finalmente las personas no tienen tanto incentivo a mejorar y hacer lo mejor para esa empresa pública, sino que el incentivo es a ganar plata a ellos y les da lo mismo la empresa. En cambio, en el libre mercado, si es que yo soy dueño de mi trabajo y tengo la propiedad sobre lo que puedo hacer y sobre el producto de mi trabajo, esa propiedad privada la puedo empezar a transferir de mi trabajo y de las herramientas para poder trabajar, me permite que los bienes que estoy produciendo puedan ser míos y que yo los pueda intercambiar libremente con otras personas, siempre que le agregue valor a otras personas. Y ahí empezamos a definir y a sentar las bases del libre mercado. Pero el libre mercado no es lo mismo que el capitalismo. El capitalismo es simplemente una forma de producción. El libre mercado va a ser un sistema económico que está respondiendo a las interrogantes económicas de qué producir, cómo producir, para quién producir, y me empieza a dar toda la respuesta de la producción. El capitalismo solo me responde una gran pregunta, que es cómo hago para producir más en el tiempo y que esto sea sustentable y que siga ocurriendo en el tiempo. Esa es la gran gracia. Espero que les haya servido esto. Y ya saben, pues sí, ya han visto YouTube un montón. Me ayudarían muchísimo, si es que ya me están viendo, ¿cuánto tiempo llevo? 13 minutos. Si es que siguen viendo esto, me ayudarían un montón si es que le ponen like acá abajo, porque eso permite llegar a más personas.